Hola, bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de Voces de Misericordia. Hoy está con nosotros Arbey Escobar. Él es evangelizador, conferencista y es un joven que ha experimentado de primera mano las promesas del Señor en el tiempo perfecto. Bienvenido, Arbey. Hola Alma, buenas noches a ti y a todos. Pues nada, es un gusto estar aquí en esta pues reunión para hablar del Señor, de lo que vamos experimentando de Él, ¿no? Y pues nada, dispuesto a dar, pero también recibir, porque siempre que uno da, siempre Dios también hace que uno reciba, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación también. Gracias, Arbey, a ti por el tiempo. Y hoy vamos a tocar un tema, Arbey, que tú has desarrollado y que estoy convencida que va a ser de gran bendición para todas las personas que vean esta transmisión. Y bueno, es las tres etapas de una promesa: el llamado, la espera y el cumplimiento. Arbey, para empezar, a ver, ¿qué es una promesa? ¿Cómo saber que es una promesa de Dios y no es solo un anhelo del corazón? Bueno, fíjate que yo creo que muchas veces una promesa de Dios va también de la mano con lo que uno desea, con lo que uno sueña, ¿no? Em, es verdad que no siempre, ¿verdad? O sea, hay sueños que son materiales que uno ha ido construyendo en la vida, pero sí que es verdad que hay sueños que están en lo profundo de nuestro corazón, que han sido puestos por Él, ¿no? O sea... Y eso es ya también una especie de promesa, ¿no? De que eso que Él ha puesto en nosotros, no solo lo ha puesto, sino también quiere que uno lo desarrolle y llegue a verlo materializado, llegue a verlo vivido, ¿no? Disfrutado. Entonces, pues yo diría que una promesa de Dios es algo que Él quiere para tu vida, ¿no? Algo que Él desea de forma gratuita para ti, ¿no? Para tu plenitud, para tu felicidad, para tu desarrollo como persona, ¿no? O sea, y yo creo que aquí lo más importante es decir, y cabe recordar a quien sea que esté escuchando, ¿no? Que Dios es un Dios que nos quiere, ¿no? O sea, Dios te quiere, Dios te ama y obviamente quiere lo mejor para ti. O sea, quiere una vida, yo me atrevo a decirlo así, de ensueño, ¿no? O sea, una vida, la palabra de Dios dice, ¿no? O sea, lo dice claramente, ahora se me va el versículo, ¿no? Pero ni ojo vio, ni oído escuchó lo que Dios desea, ¿no? Para los que le aman, para los que le buscan, ¿no? Entonces, yo me atrevo a decir también que una promesa es como esas ideas que brotan de la creatividad de Dios para bendecir la vida de alguien, ¿no? O sea, y pues nada, o sea, él las quiere para que tú y yo seamos plenos, felices. Y también para que otros puedan bendecirse, ¿no? A través de esa promesa. O sea, porque hay promesas de todo tipo. O sea, yo, fíjate, me he dado cuenta como que en mis estudios bíblicos privados, ¿no? De mis momentos de oración, que hay al menos dos tipos de promesas, ¿no? O sea, al menos, ¿eh? O sea, pueden haber más, pero... Las promesas bíblicas, por un lado, que Ujú. son todas aquellas promesas que la palabra de Dios ya las ha dicho para ti, ¿no? Y que uno tiene que apropiárselas, ¿no? Son como una especie de promesas, vamos a decir, generalizadas, ¿no? Cosas que Dios anhela para sus hijos, ¿no? Y por otro lado están las promesas privadas, o sea, las que son íntimas, personales, ¿no? Personalizadas, podríamos decir también, ¿no? Las que llevan tu nombre, las que llevan tu sello, que son cosas que solo quieres hacer a través de ti, ¿no? O sea, que alguien más podrá hacer algo similar, pero nunca nadie, como Dios lo pensó, que tú lo hagas, que tú lo vivas, que tú lo disfrutes, ¿no? Entonces, yo diría, tenemos estos dos tipos de promesas, ¿no? Las bíblicas, que Ujú. hay que apropiárnoslas, pero también las promesas privadas que esas se reciben cuando tú aprendes a cultivar una vida de oración personal, ¿no? O sea, ahí en esos momentos Dios te revela, te habla, ¿no? Te dice cosas que Él quiere, ¿no? O sea, yo a veces imaginativamente, ¿no? Me he puesto a pensar o imaginar.
¿Qué tanto le habrá prometido el Padre a Jesús en los años de anonimato? Es decir, Jesús bíblicamente apareció a los 12 y de ahí no volvió a aparecer hasta los 30, ¿no? Pero en esos años, ¿qué tanto le habrá prometido el Padre a Jesús en sus momentos de oración, ¿no? Mm. Entonces, la oración es el lugar donde podemos recibir eso, ¿no? O sea, pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿no? Muchas veces nuestros sueños más profundos Ujú. tienen que ver con las promesas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, hay ahí la importancia de uno conocerse a sí mismo, o sea, ¿no? Yo me atrevería hasta a lanzar preguntas aquí, o sea, a la gente que esté escuchando, ¿no? O sea, ¿cuál es tu mayor sueño? O sea, tu mayor deseo, ¿no? Aquello que cuando lo sueñas, lo piensas, lo imaginas, te arde el corazón, ¿no? O sea, eso puede ser un signo de que hay una promesa de Dios ahí. Justo eso te iba a preguntar porque hablas de esas promesas privadas, ¿no? O personales. Y habrá quien pueda sentir que no ha tenido una promesa como tal, ¿no? Como bien lo dices, ese tip, ¿no? Lo que te arde en el corazón, bueno, pues ahí puede estar, ¿no? Una de las promesas del Señor. ¿Cómo nos recomendarías, Arbey, o cómo le recomendarías a las personas que pueden ver esta transmisión, que puedan descubrir esas promesas personales? ¿Cómo lo has recibido tú? ¿Cómo te has dado cuenta que fue una promesa de Dios para ti en tu vida personal? Pues fíjate, esa es buena pregunta, ¿ve? Porque, o sea, yo creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Esto de, o escuchamos que otros dicen, ah, a mí Dios me ha prometido tal, y uno se queda pensando, o sea, yo nunca he escuchado una promesa de Dios para mi vida, ¿no? Entonces yo diría que lo primero es cambiar esa mentalidad, o sea, como que reemplazar ese pensamiento por el pensamiento de que aunque yo no he escuchado nada, aunque yo no he percibido ninguna promesa, tengo la certeza de que Dios me ha prometido cosas, ¿no? O sea, ahora el segundo paso es cómo poder recibir o conocer esas promesas, pero yo diría lo primero es reemplazar esa manera de pensar, ¿no? Ese pensamiento de que no hay promesas para mí, ¿no? Y reemplazarlo por una verdad de fe, que es que Dios tiene promesas para ti. O sea, Dios tiene promesas para cada uno de sus hijos, ¿no? Y cuando yo cambio esa manera de pensar, que bloqueaba, ¿no? O sea, que bloqueaba el poder ver y recibir, yo creo que cuando cambiamos y reemplazamos esa mentira por la verdad, eh, empezamos a ver entonces los frutos, ¿no? O sea, es como si un velo se quitara de nuestros ojos, ¿no? Un velo que quizá nosotros nos hemos puesto, ¿no? Con esa forma de pensar. Entonces, yo creo que a todos nos pasa, a mí muchos años me pasó, ¿no? Y lo primero que yo hice fue lo que te decía hace un momento, en esta distinción de promesas, ¿no? Yo empecé a decirme, a ver, si yo no he aprendido a percibir una promesa de Dios personal, voy a empezar apropiándome las promesas que Él ya ha dejado escritas para mí, ¿no? O sea, que están escritas, o sea, que están ahí, que son mías, ¿no? Que tengo que apropiármelas, ¿no? Ujú. Entonces yo recuerdo que en mis momentos de oración personal empecé a leer más la palabra de Dios, empecé a dejar que Dios me hablara de manera directa en su palabra, ¿no? O sea, empecé a también a sentir que eso que se decía ahí era para mí, ¿no? O sea, y no solo lo bonito, ¿eh? O sea, porque hay versículos bonitos, ¿no? Pero también a veces hay versículos que Dios te hace una promesa, que esa promesa también a veces conlleva consecuencias, ¿no? O sea, entonces, Dios, a ver, Dios no nos ha prometido como que todo va a ser color de rosas, ¿no? O sea, incluso Jesús a sus discípulos les dijo que tendrían persecuciones, ¿no? Que muchos serían encarcelados, ¿no? Y a veces eso como que, pero al mismo tiempo les dice, a través de ustedes, mucha gente recuperará la vista, ¿no? Mucha gente será liberada de demonios, pero sepan que eso trae una consecuencia, ¿no? Entonces, yo lo primero que hice fue como apropiarme, ¿no? De las promesas que ya están escritas, ¿no? Que ya son nuestras, que ya están ahí,
que hace falta que, por decirlo de una forma, que las creamos y que se activen ese fruto, ¿no? En nosotros. Entonces yo diría, si alguien aquí piensa, ¿no? O sea, ¿cómo yo escuchar promesas? Pues empieza leyendo las que ya están, Ujú. ¿no? Sí, sí. Y en esos momentos de oración tú puedes preguntar, me has prometido aquello que deseas, ¿no? No sé Ujú. si ahí me escucho. Sí, sí te escuchas. Y en ese sentido, Ok. Arbey, comentas, ¿no? Dices, Dios tiene promesas para ti. Esa es como la primera gran verdad, ¿no? Del Señor. Lo siguiente es, apropiate de las promesas que ya están escritas en la palabra, ¿no? Como que ese es el primer paso por si no tienes esa promesa personal, ¿no? Que dices, en este momento como que no tengo a la mano o no he experimentado, ¿no? Pero entonces este consejo es muy valioso, ¿no? Apropiarnos de las promesas que ya le dio, ¿no? A tantas generaciones, ¿no? En la palabra de Dios. Arbey, y tú has desarrollado un tema Claro, sí. que es muy, muy hermoso, el llamado, ¿no? Dices, las tres etapas de la promesa, el llamado, la espera y el cumplimiento. Compártenos, porque se me hace una gran riqueza cómo has desarrollado este tema, que digo, a nivel personal, te ha servido muchísimo y que estamos convencidos también a nosotros. Sí, pues es algo que en lo que me ha estado hablando el Señor, pues ya a lo largo de los últimos años, ¿no? Fíjate, yo creo, Alma, que también tiene que ver mucho con mi edad, ¿no? O sea, con la edad que estoy atravesando, ¿no? Y como que esta curiosidad de preguntarle cosas a Dios, ¿no? Como que me ha llevado a este descubrimiento, ¿no? De estas, como que yo le he puesto como tres etapas de una promesa, ¿no? Entonces, ¿de qué se tratan esas etapas que yo he descubierto y que no quiere decir que sean las únicas? O sea, puede haber más, ¿no? Seguramente alguien en algún momento Dios le ha hablado lo mismo o le ha hablado incluso más a profundidad de esto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en algún momento, en momentos de oración personal, yo me fui dando cuenta como de detalles bíblicos que me llamaron la atención, ¿no? Entonces, yo he aprendido que cuando algo te llama la atención de la palabra de Dios, eso te lleva a buscar más, a profundizar más. Y esa también es una forma en la que Dios te está hablando, ¿no? O sea, en la que Dios quiere decirte algo. Entonces, como que abriendo un paréntesis, ¿no? No hay que dejar pasar cuando uno se siente inquietado por la palabra, ¿no? Entonces, sí, yo en algún momento como que empecé a notar detalles bíblicos. Yo recuerdo que estaba yo leyendo el Génesis, el libro del Génesis, estaba ya en los capítulos de la mitad hacia el final. Y ahí aparece José, que es conocido porque sus hermanos, ¿no? Lo vendieron, ¿no? Porque tenían como que envidia, celos de él y demás. Entonces, si alguien aquí se echa la historia completa, ahí verá todo lo que sucedió en la vida de José. Pero puntualmente lo que a mí me llamó la atención fue que José empezó a tener sueños proféticos de lo que Dios quería para su futuro. Textualmente, la palabra de Dios dice cuando José tenía 17 años, ¿no? Tenía 17 años cuando José empezó a recibir sueños proféticos. Y la misma palabra de Dios, capítulos adelante, dice que textualmente también que estos sueños proféticos que él tuvo a los 17 empezaron a cumplirse cuando él tenía 30 años, ¿no? O sea, si hacemos cuentas, ahí matemática básica, ¿no? Son 13 años Ujú, entre que él empezó a tener sueños proféticos de lo que Dios deseaba y el inicio del cumplimiento de esos sueños, ¿no? Incluso después de ese inicio, la década siguiente, José, o sea, lo que Dios hace a través de José es increíble, ¿no? ujú, Entonces yo me empecé como que a inquietar, ¿no? Por esto de que, a ver, o sea, a 17 a los 30 mi pregunta fue, ¿qué sucederá en esos 13 años, ¿no? De intermedio. Entonces empecé a profundizar en este personaje bíblico, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que ese tiempo de espera, ¿no?
pues José no lo vivió desesperado, aunque incluso estuvo encarcelado, ¿no? O sea, ¿no? Entonces imagínate estar encarcelado y no vivir desesperado, ¿no? O sea, Ujú, eh, José, si alguien lo lee, José era hasta influyente dentro de la cárcel, o sea, hasta los carceleros le querían, ¿no? O sea, era un hombre que tenía la presencia de Dios. Y fíjate qué curioso, o sea, la palabra de Dios dice que cuando él ya estaba encarcelado, eh, muchos acudían para que interpretara los sueños que ellos recibían, ¿no? O sea, querían que él los interpretara. Y yo me quedé pensando, y fíjate cómo, o sea, José se hizo experto en algo que primero a él le sucedió. O sea, ¿no? O sea, primero él tuvo sueños proféticos que años después lo iban a llevar a ser experto en discernir los sueños de otros, ¿no? O sea, como que se hizo un profesional, por decirlo así, ¿no? Se hizo un profesional de este don, ¿no? Quizá en nuestro lenguaje más como que carismático diríamos, se hizo experto en este carisma, ¿no? En ujú, este carisma profético, ¿no? Entonces, José siempre vivió conectado a Dios, ¿no? Hasta que llegó el momento de que empezara a cumplirse lo que Dios le prometió a los 17, ¿no? ujú. Entonces, eso fue uno que me llevó a mí a profundizar más en otros, ¿eh? No sé si hasta ahí más o menos como que se entiende las tres etapas, ¿no? O Sí, sea, totalmente, totalmente. Y regresamos justo al tema, ¿no? Estamos hablando de las tres etapas de la promesa, ¿no? Y que es algo maravilloso porque, pues a veces no sabemos en qué momento estamos de nuestra vida, ¿no? Es el llamado, la espera y el cumplimiento. Y además de José, también viste otro personaje bíblico, Arbey. sí, esto me llevó como que a seguir profundizando, ¿no? Y encontrando, pues, verdades de fe, ¿no? Que me fueron como que iluminando, ¿no? Entonces, yo empecé como que a profundizar en esto y tiempo después, yo como que descubrí o percibí que hay otro personaje bíblico que también tiene una historia similar, ¿no? O sea, el rey David, ¿no? El rey David, que también si quienes estén aquí profundizan en la historia del rey David, hay una riqueza espiritual increíble, ¿no? Pero como el contexto, ¿no? O sea, un tiempo en el que Dios, el Señor, se había arrepentido de haber elegido a Saúl como rey, ¿no? Porque aunque él había elegido a Saúl como rey de Israel, llegó un punto donde Saúl le dio la espalda a Dios, ¿no? O sea, empezó a ver por sus intereses, ¿no? Eh, Malos sentimientos empezaron a entrar en su corazón, etcétera. Entonces, Dios intentaba rescatarlo, pero Saúl no se dejaba, hasta que llega un momento donde, pues, Dios le dice al profeta Samuel, estoy parafraseando, o sea, Ujú, como si yo dijera, yo ya me rindo con Saúl, ¿no? Yo voy a elegir un nuevo rey, ¿no? Pero lo voy a elegir que sea un hombre conforme a mi corazón, ¿no? Entonces, te vas a ir a tal lugar, a tal casa, a tal familia, ¿no? Y ve y yo te voy a indicar a quién ungir como rey. Entonces el profeta Samuel se va. Llega a la casa de la familia de David y el padre empieza a reunir. Sí, te decía, ¿no? Y pasa algo muy humano, que el papá empieza como que a sacar al hijo más apuesto, fuerte, alto, ¿no? Y eso es algo muy humano, o sea, nuestra naturaleza que tiende mucho es hacia la belleza, ¿no? Tiende a elegir y a dar mejores puestos o a imaginar que a la gente apuesta le va a ir mejor y tal, ¿no? Entonces empieza a desfilar los hijos, o sea, viene el apuesto y dice, hasta Samuel dijo, este ha de ser, ¿no? Y Dios le dice, no, Samuel, no es él el que he elegido, ¿no? Ustedes los hombres juzgan por apariencia, pero yo me fijo en lo profundo del corazón, o sea, ¿no? Este no es el que he elegido. Entonces empiezan a desfilar los hijos, ¿no? Empiezan a desfilar los hijos
y no era ninguno. Entonces, tanto que Samuel tuvo que decirle, ¿no tienes algún otro hijo por ahí que se te haya olvidado, ¿no? Porque ninguno de estos es. Entonces el papá dice, ah, sí, o sea, tengo uno que está cuidando ovejas, allá lo dejamos, ¿no? En el campo, pastoreando, ah, pues mándalo a traer, ¿no? Entonces cuando Samuel ve a David, percibe la voz del Señor que le dice, Él es el que he elegido, úngelo. Entonces la palabra de Dios dice, fíjate qué curioso, dice que desde ese momento, cuando es ungido con aceite, el Espíritu Santo queda impregnado en David, ¿no? O sea, queda ungido para ser rey de Israel. Pero lo curioso es que según los estudiosos bíblicos, aunque no hay una edad exacta comprobada de David, sí hay un rango de edad que los estudiosos bíblicos han determinado, ¿no? Han descubierto, o sea, que David tenía entre 13 y 17 años cuando eso sucedió, ¿no? O sea, era un jovencito, ¿no? Un adolescente. Entonces, imagínate, pone tú que a los 15 años, ¿no? De edad, cuando eres todavía un adolescente, seas ungido para ser rey. Y obviamente que Dios también respeta la madurez y las edades, ¿no? Nadie podría ser rey a los 15, ¿no? O sea, pero Dios, que es un Dios que ve procesos, o sea, Dios no nos está viendo nada más para que mañana lo seamos todo, ¿no? O sea, nos está viendo como hijos que necesitan ser formados, procesados, ¿no? Que necesitan ser encaminados, guiados, orientados hacia la misión que Él tiene para nosotros, ¿no? O sea, y fíjate, yo sí me atrevo a decir que para disfrutar, ¿no? Más de lo que Dios ha dado para nosotros, qué bueno, qué alegre es ser llamado desde joven, ¿no? O sea, porque ser llamado de joven es darle tiempo a Dios también para que te conduzca en las diferentes etapas, ¿no? Y te haga experimentar como que su voluntad en cada una de las etapas, ¿no? Sin presionarte. O sea, fíjate, yo no me imagino a Dios presionando a David a los 20 años, ¿no? De que ya tienes que ser, o sea, no, como que fue respetando, ¿no? Su tiempo, su edad, ¿no? Y qué curioso es que la palabra de Dios diga capítulos adelante que David empezó a reinar cuando cumplió 30 años, ¿no? O sea, Y es como que muy coincidente lo que dices, ¿no? Entonces, Josué y es, David, ¿no? Cómo reciben esa promesa siendo pues niños, adolescentes, y pasa ese tiempo de espera que solo pues ellos conocían, ¿no? En esa intimidad con el Señor que pasó, ¿no? Como dices, pues son hijos y como hijos Dios sabe que necesitan un proceso de formación. Y esto es, pues fundamental, ¿verdad? Para que alcanzaran esa madurez que requerían para el cumplimiento de esas promesas. sí, totalmente. Y fíjate, y nuevamente, si uno ve como que la historia de David, ¿no? Como que uno se da cuenta que en esos años de espera, no solo fue de esperar sentado, ¿no? A que eso se Ujú. cumpla, o sea, ni de esperar desesperado, ¿no? Ujú. O sea, si uno profundiza en la vida de David, se va a dar cuenta que en esos años de espera David mató a Goliat, ¿no? O Mm. sea, David enfrentó gigantes, David escribía y después transformaba lo que escribía en canciones, ¿no? Que esas canciones, con el paso de los años, se convirtieron en los salmos, que hoy todavía muchos seguimos orando con ellos, ¿no? O sea, fíjate cómo seguimos orando con las palabras de un jovencito, ¿no? Que estaba enfocado en Dios, ¿no? O sea, y todavía eso que él recibía de Dios, quizás sus 20, ¿no? Uno todavía lo sigue orando, lo sigue rezando, ¿no? O sea, Ujú. fíjate hasta dónde llega la promesa de Dios, ¿no? O sea, entonces David vivió enfocado, enfocado en Dios hasta que llegó eventualmente y llegó a ser pues, uno de los reyes más influyentes de Israel. Y no, pues decía que
como del linaje del rey David. O sea, David llegó a ser alguien tan íntimo de Dios, ¿no? Que Dios le prometió, aparte de ser rey, o sea, que de él brotaría un linaje que sería un reinado para siempre, ¿no? O sea, y si uno se da cuenta cómo Jesús viene del linaje de David, ¿no? O sea, fíjate cómo cuando tratamos de tener un corazón entregado, Él nos hace promesas que van a tener fruto por la eternidad. O sea, que es lo que muchos le llaman como legados, ¿no? O sea, Dios nos promete también legados, ¿no? Como que dejar legados, legados que tengan su sello, ¿no? Y que permanezcan para siempre. Entonces, y bueno, esto para cerrar esta pregunta, ¿no? Esto me lleva a Jesús, que también a mí se me hizo curioso cómo José empezó a gobernar, no a gobernar, sino a que se le cumplieran sus sueños proféticos a los 30. David también. Y qué curioso es que la vida pública de Jesús haya empezado a los 30 también, ¿no? O sea, entonces yo me empecé a dar cuenta como que los 30, ¿no? Como si Dios me quisiera decir algo a través de eso, ¿no? Y te digo, por eso creo que tiene que ver mi edad, ¿no? Porque cuando yo empecé como que a experimentar esto que Dios me hablaba, yo estaba de los 29 a los 30, iba yo, ¿no? Entonces, empecé como que a descubrir que los 30, ¿no? Son una década sobrenatural, una década poderosa, ¿no? O sea, una década en la que empezamos a ver cumplido mucho de lo que Él nos ha prometido años atrás, ¿no? O sea, es una década incluso de victoria, ¿no? Porque Jesús venció a Satanás a los 33, o sea, ¿no? Pero a veces qué poco pensamos, ¿no? O reflexionamos que nuestro Salvador es un joven, un Dios joven, ¿no? O Ujú. sea, tenía 33 años, ¿no? Cuando entregó la vida para rescatarnos, ¿no? Entonces, fíjate, por eso la primera carta de Juan dice, les escribo a ustedes jóvenes, porque ustedes han vencido al maligno, ¿no? O sea, es como decir, en la juventud hay una herencia poderosa, ¿no? De victoria, de lo que Dios, de lo que Jesús, el Dios joven, ha hecho en su juventud. Eso también es parte de nuestra herencia como jóvenes, ¿no? O sea, podríamos decir que en nuestra sangre joven corre la sangre del Dios joven que entregó su vida, ¿no? Entonces, Dios me fue hablando de cómo esta década de los 30 es una década para ver promesas cumplidas, ¿no? Guau. Oye, esto que decías, Dios nos promete un legado y va con su sello, y este sello permanece para siempre. O sea, pues sí es muy profundo, ¿no? Porque como bien lo dices, ¿cómo has experimentado tú desde tus 30, ¿no? Esta etapa de ver esas promesas, ¿no? De recibirlas, de esperarlas, ¿no? Y también verlas, pues realizables, Arbey. Y en este proceso, pues lo platicábamos en algún momento, la batalla está en la espera, ¿no? A veces la etapa de la espera suele ser como que lo más difícil, ¿no, Arbey? Porque pues es precisamente a lo mejor donde el enemigo, ¿no? Puede meternos esa angustia, esa ansiedad, ese desánimo, ¿no? De decir, pues es que pues no he consolidado nada, no veo en qué tiempo se va a llevar a cabo esto. ¿Tú qué nos recomiendas hacer en este tiempo de espera? Sí, o sea, el tiempo de espera tiene sus dificultades también, ¿no? O sea, eh, fíjate, ahora que te escuchaba, ¿no? Con la pregunta, por ejemplo, se me venía otra vez a la mente el rey David y sus salmos, ¿no? O sea, fíjate cómo hay salmos de David que dicen algo como, Señor, tú eres lo más hermoso que me ha pasado, ¿no? Mi alma tiene sed de ti, ¿no? O sea, hay salmos donde David se derrite en Sí. adoración, ¿no? Y se percibe la alegría que tenía.
Pero qué curioso es que si tú te fijas en el salmo siguiente o en algún salmo otro que sea de David, hay salmos de David que dicen, Señor, me siento con el agua hasta el cuello, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo permitirás, ¿no? Que yo me sienta ahogado, ¿no? Dice David. O sea, fíjate, cómo hay, o sea, en la espera va a haber días malos, ¿no? O sea, va a haber días de desánimo, va a haber días de desesperanza, va a haber días nublados, ¿no? Donde, donde a lo mejor no se perciba lo que hay detrás, ¿no? O sea, fíjate, se me viene ahora, ¿eh? Yo que soy de Coatzacoalcos, tú lo sabes, ¿no? Aquí en Coatzacoalcos tenemos un cerro que es famoso aquí en la región, pero no, aunque está cerca, no todos los días ese cerro se percibe hermosamente. O sea, hay días donde la niebla, ¿no? O sea, donde el estado del tiempo como que tapa, como si no hubiera nada, ¿no? Pero hay días donde se ve increíblemente hermoso, o sea, donde se ve el panorama en 4K, ¿no? O sea, lo vemos en alta definición, ¿no? Entonces yo creo que en la vida de fe, las promesas, incluso nuestra propia relación con Dios es así. Va a haber días donde no percibimos nada, o sea, ¿no? Donde parece que no hay nadie ahí, o sea, que solo alcanzo a ver la tristeza, la niebla, lo que está frente a mí. Pero hay que tener la certeza que detrás de eso hay algo hermoso esperando, ¿no? O sea, que aunque ahora no lo puedo ver, ahí está, ¿no? Entonces, y eso es una certeza de fe, o sea, yo creo que diría, en el tiempo de espera, pues sí hay que mantenerse enfocados en Jesús, ¿no? En nuestra relación con Él. Y los días de desánimo, recordarnos que aunque yo no pueda ver ahora, ahí hay algo, ¿no? O sea, ahí hay algo que tiene también mi nombre, ¿no? O sea, ahí hay algo que Dios ya le puso mi nombre y que solo es para mí, ¿no? Y que aunque yo ahora no lo pueda ver, ahí está, ¿no? Y cada vez que crezco en mi relación con Él, estoy más cerca de alcanzar eso que Él me ha prometido, ¿no? Entonces, eh, yo diría eso, ¿eh? Ahora, también hay cosas como que más prácticas, o sea, a mí me gusta escribir, ¿eh? Y parte de escribir es que cuando me siento yo en días así, que la espera se pone difícil, vuelvo a lo que Dios ya me ha dicho, ¿no? O sea, y vuelvo a releerlo y eso hace que mi fe nuevamente se encienda, ¿no? Entonces, Qué importante es eso, ¿no? Ese diario, pues, de oración o ese diario de promesas con el Señor, ¿no? Porque humanamente se nos pueden olvidar y ahí, pues, se pierde ese regalo que te ha dado. Pues el Señor te ha puesto algo en el corazón, como decías, el apuntarlo, en el escribirlo, es atesorarlo, ¿no? Y entonces, como bien lo dices, Arbey, en los momentos de tormenta, de tempestad, cuando vuelves a eso que el Señor te ha prometido es, ¿no? Recobrar y decir esa fe expectante. Hay algo que tiene mi nombre. Y entonces me toca esperar. Oye, y Arbey, fíjate que no, ajá, adelante, adelante. ah, al inicio tú me decías cómo diferenciar una promesa o por qué es importante también una promesa, ¿no? Ujú, Yo me atrevo hasta a decir que cuando uno conoce lo que Dios le ha prometido, em, hasta no hay espacio para la envidia hacia otras vidas, ¿no? O sea, porque también algo que es muy humano es que si al otro le va bien, eso a mí me hace sentir mal, ¿no? O sea, ujú, pero cuando tú conoces lo que Dios ha pensado para ti, ¿no? Te alegra que al otro le vaya bien, ¿no? O sea, te das cuenta de que en esta vida no tienes que pelear nada con nadie. Hay algo que ya tiene tu nombre, ¿no? O sea, hay algo que el Padre ya ha apartado para ti, ¿no? ujú. Y eso nadie te lo podrá quitar, o sea, ¿no? Nadie te lo podrá quitar. Entonces, perdón, te interrumpí. No, no, no. Oye, me encantó, de veras. Tienes toda la razón, ¿no? El no distraernos, ¿no? No desenfocarnos. O sea, regresar y decir,
me viene como cuando Jesús le decía a Pedro, ¿no? Que cuando Pedro le preguntaba, ¿y Juan? ¿No? Y Jesús respondía, ¿no? ¿Y a ti qué? ¿No? Como que tú enfócate en lo que te corresponde. Y es un poco eso, Claro, ¿no? Recordar que nosotros pues, totalmente. somos dignos merecedores de ese plan maravilloso. Arbey, pues Claro, a veces podemos vivir justo obsesionados, ¿no? Con que, o inquietos con esa promesa que no se ha cumplido, ¿no? Pero tú, pues dices algo muy, muy profundo. El tiempo de espera es para disfrutar al rey, ¿no? ¿Qué significa una relación con Dios, ¿no? Donde Él sea lo más importante, más que la promesa? sí. Fíjate que, a ver, yo creo que todos tenemos la libertad de tener una espiritualidad como mejor nos parezca, ¿no? O Mm, sea, y lo que mejor sea para nosotros, ¿no? Lo más eficiente. O sea, por ejemplo, a mí me encanta orar espontáneamente, en voz alta, ¿no? Pero ujú, habrá gente que le guste a lo mejor ser más contemplativo, ¿no? ujú, Sea cual sea, o sea, lo que yo quisiera decir es que sea cual sea el estilo de cada uno, lo que yo he experimentado, que al menos en mi vida personal más ha transformado mi relación con él, es cuando yo dejé de tener una relación con él de cumplimiento, de normas, ¿no? De reglas. Incluso yo lo voy a decir así, cuando dejé de tener una religiosidad, ¿no? Una relación que fuera súper religiosa, ¿no? Y yo empecé como que a intentar tener una relación con él que fuera más disfrutable, ¿no? O sea, de amistad, ¿no? De amigos íntimos. ujú, Eh, Porque, a ver, realmente lo que Dios desea de nosotros es que seamos sus íntimos, ¿no? O sea, que a pesar de todo, que por encima de lo bueno y de lo malo, nuestro corazón desee estar con Él, ¿no? Disfrutar con ujú, Él. Entonces, yo como que me empecé a dar cuenta de esto, ¿no? Y fui como que intentando transformar mi relación con Dios a una relación que fuera más íntima, más tratar de que fuese apasionada, ¿no? ujú, De que fuera incluso emocional también, porque las emociones importan, ¿no? ujú, Eh, de que los días donde no siento nada, ¿no? Es tratar de estar con él, ¿no? Aunque no sienta, ¿no? Entonces, yo diría que no solo el tiempo de espera, sino en general, ¿no? ujú, Cualquier etapa de la vida, nuestro objetivo debería ser intentar disfrutar con él lo máximo posible, ¿no? Y justo lo que decías, ¿no? Yo creo que cuando te enfocas en él, aprendes a amar lo que él quiere darte, ¿no? ujú, Pero en el fondo amas más a quien te dio que ujú, propiamente lo que te dio. O sea, ujú. amas lo que Él te ha dado, pero aprendemos a amarle más a Él, ¿no? O sea, como que esa es nuestra meta, ¿no? Nuestro Claro. objetivo. Claro. Amarle cada vez más, ¿no? O sea, Ujú. amarle cada vez más. Oye, incluso decías, ¿no? Que cuando haces de Dios tu todo, Él te da todo, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, y en ese orden, ¿eh? O sea, como que cuando haces de Dios, fíjate, yo esto, o sea, yo se lo aprendí a un psicólogo español muy bueno, Ujú, que uno tiene que en la vida tratar de aprender como que hacer estos aforismos, ¿no? O ujú, sea, y muchas veces, o sea, como que Dios nos habla así también, ¿no? Por eso un día se me vino a la mente, ujú, eh, un día creo que iba yo camino al trabajo, no sé, y se me vino a la mente, o sea, cuando haces de Dios tu todo, ¿no? Él te da todo, ¿no? O sea, Él te da todo. O sea, fíjate, Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, ujú.
todo se les dará por añadidura, ¿no? O ujú, sea, es decir, yo quiero darte todo, ¿no? ujú, Pero busca primero el reino, dijo él, ¿no? O sea, búscame ujú. primero a mí. Claro. Entonces, por eso es, ¿no? O sea, cuando intentamos que Él sea nuestro todo, y él nota que tú realmente le buscas de manera desinteresada, ¿no? O sea, Ujú, de que le buscas por amor, ¿no? Porque estás convencido de que Él no solo es la salvación, sino que es tu primer amor, ¿no? Que es lo más bello que existe, ¿no? Cuando te ujú, apasionas por Él, Él lo nota, ¿no? O ujú, sea, y te recompensa, ¿no? O ujú. sea, Oye, Dios es un Dios que recompensa, ¿no? bueno, decías que Dios es un Dios que recompensa, Arbey, y paradójicamente, ¿verdad? En este caminar, ¿no? Eh, una de las etapas quizás más peligrosas puede ser precisamente cuando la promesa se cumple, ¿no? Que de pronto nos podemos engolosinar con el regalo del Señor y perdemos de vista al dador, ¿no? Al Rey de Reyes que nos ha dado ese gran regalo. Ahí, ¿cómo evitar que el regalo o la promesa ocupe el lugar de Dios? Sí, yo creo que por eso lo importante es lo que te decía, ¿no? Ser intencionales Ujú, en que lo primero sea mi relación con Él, ¿no? O ujú, sea, que lo prioritario, lo primero, lo más importante sea mi amistad con Él, ¿no? No perder el foco de Él, ser agradecido con lo que nos dio, disfrutar de lo que nos dio, ¿no? ujú, Pero yo lo digo así, o sea, yo creo que lo más difícil para el corazón humano, no es desapegarse de lo malo, ¿no? ujú, Sino es desapegarse de lo bueno, ¿no? ujú, Para que tu único apego sea Él, ¿no? O sea, ujú, y yo siento que cuando uno tiene ya una relación con el Señor, esto es complicado. O sea, ujú, es complicado eh, desapegarme de lo que Él me ha dado, ¿no? Para vivir o intentar vivir apegado a Él, ¿no? O ujú, sea, que seguridad no sea lo que Él me dio, ¿no? ujú, Sino Él, ¿no? Él, el que me lo dio, ¿no? ujú, Y eso a veces es complicado, ¿no? Y con el pasar del tiempo, ¿no? Y el no cultivar nuestra relación con Él puede llevarnos a un peligro, ¿no? Que es, bueno, o sea, ya recibí lo que Él quería darme, ujú, hasta ahí acaba todo, ¿no? O sea, ujú, mi seguridad es ahora lo que Él me dio, ¿no? O ujú. sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. Dios eh, te permitió conocer a quien crees que es el amor de tu vida, ¿no? Tu Ujú, sueño de casarte, de formar una familia, Dios te lo ha cumplido, ¿no? ujú, Eh, pero si ahí yo empiezo a poner en primer lugar a la persona que Él permitió que yo conociera, ¿no? ujú. Quitándolo a Él del primer lugar, eso va a traer consecuencias, ¿no? O sea, Totalmente. fíjate, algo que es bueno, ¿eh? O sea, Ujú, algo que es bueno, cuando yo me enfoco más en eso que Él me dio que en quien me lo dio, eso a la ujú, larga trae consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó al rey Saúl? ¿No? O sea, ujú, que lo decíamos hace rato, o sea, el rey ujú, Saúl fue elegido por Dios. Dios le ujú. entregó el reinado de Israel, pero llegó un punto donde él se enfocó tanto en sus beneficios, ¿no? Que se olvidó de aquel que se lo había dado, ¿no? O Claro. sea, ¿no? Ah, Entonces, sí, dime. no, adelante, adelante. No, iba a cerrar justo, así que te escucho, Alma, te escucho. Arbe, para concluir, independientemente de la etapa en la que esté viviendo, ¿no? La persona que nos está, pues, aquí sintonizando, eh, ¿qué le recomiendas que haga?
¿no? Independientemente de la etapa que esté viviendo. Tú que has vivido pues cada uno de estos procesos, ¿verdad? Y que has estado en ese discernimiento y que te has puesto, has hecho la tarea, ¿no? De ver, por ejemplo, pues nos comentabas, ¿no? Estos personajes bíblicos y de nuestro amado Jesús, que lo ha vivido. A ver, desde tu propia experiencia, ¿qué quieres recomendarnos? Pues mira, aunque suene repetitivo, ¿no? Pero yo creo que el principal o la principal recomendación que yo daría desde mi experiencia, ¿no? Personal es ser intencionales en hacer a Él nuestro primer lugar, o sea, ¿no? En no descuidar nuestra relación con Él, ¿no? Y si lo hemos hecho, pues en volver a intentarlo, ¿no? O sea, levantarse otra vez las veces que sean necesarias, ¿no? Y como ser intencionales en decir, quiero realmente conocer más a Dios, ¿no? O sea, quiero conocerte más. Y fíjate, hace rato en una de tus preguntas, aquí tengo mi Biblia, no tenía yo pensado Mm, usarla, pero aquí la tengo al lado justamente. Y quizá entraría como una recomendación de algo que yo hago, a veces. O sea, ujú, fíjate, yo me compré hace poco porque me gustó una Biblia que es la versión de apuntes, es decir, que uno puede como que apuntar ahí al lado, no sé si se alcanza a ver, pero tiene espacios para anotar, ¿no? ajá. Entonces, lo que a mí se me ocurrió hacer, que también lo suelo hacer con libros normales, ¿no? Es poner como un código de colores para Ujú, subrayar, ¿no? ujú, Y, y yo como que asigné un color específicamente para aquellos versículos que son promesas bíblicas, ¿no? O sea, ujú, que son cosas que Dios te está prometiendo, ¿no? ujú, Para tenerlas como presente. Entonces, así ya cuando tú estés como que en tus momentos de oración, tú puedes hojear, ¿no? O sea, de entrada, por ejemplo, así la abrí al azar, ¿eh? ujú, Donde tengo un color subrayado de una promesa, ¿no? Por ejemplo, Mateo versículo 7 verso 7 dice, pidan y Dios les dará, ujú, busquen y encontrarán, ujú, llamen y Dios les abrirá. O sea, fíjate, eso es un texto que hemos escuchado muchas veces, ujú, pero cuando tú ya eso lo agarras y concientizas de que es una promesa, ¿no? ujú. Eso como que cobra poder en tu vida, ¿no? Claro, te lo apropias, ¿no? Te lo apropias, ¿no? O sea, Ujú, te lo apropias. Por eso yo creo que es bueno, ¿no? Como tener como que claro cuáles son las promesas, ¿no? Promesas que vas encontrando mientras haces tus momentos de oración, ¿no? Entonces, a mí que me gusta leer muchos salmos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo otra de es el Salmo 34 ujú, verso 18. Y yo también lo subrayé como una promesa, ¿no? O sea, ujú, que cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de todas sus angustias, ujú. ¿no? ¿No? Amén. Incluso el versículo 20 fíjate, dice, muchas son las desgracias del justo, pero de todas pero de todas lo libra el Señor. O sea, ¿no? Eso es una promesa, ¿no? Y a veces la dejamos pasar en alto, o sea, pero si yo agarro y digo, a ver, o sea, la palabra de Dios me está diciendo que muchas pueden ser las desgracias, pero de todas lo libra el Señor, ¿no? O Ujú, sea, eso es una promesa, ¿no? claro O que sí. sea, eso es una promesa. Entonces yo diría, podemos empezar como que a subrayar promesas que Dios tenga para nosotros, ¿no? Y después las puedes transcribir o escribir o dibujar, ¿no? Ujú, O hacer una imagen. Hoy que también ya hay ujú. hasta inteligencia artificial y puedes Sí, hacer una sí, imagen, o sí. sea, lo que sea. Entonces, pero eso es lo que yo diría, ¿no? Como que mantenernos enfocados en el Señor. Ay, pues gracias, Arbey, por este tema que ha sido, pues,
muy edificante, ¿no? Las tres etapas de una promesa, el llamado, la espera y cumplimiento. Gracias, Arbey, por compartirnos, pues desde tu propia experiencia, lo que el Señor te ha regalado. No, gracias a ti, Alma, por la invitación y pues yo con gusto compartiendo lo que pues he ido recibiendo, ¿no? Y si a alguien le funciona o le sirve, pues gloria a Dios, ¿no? Para eso es. Así que pues gracias y un gusto haber estado aquí. Gloria a Dios, Arbey, y pues nos quedamos con esto que nos has venido comentando. Dios no solo prepara la promesa, mientras esperas, Dios te está preparando a ti. Porque la mayor promesa de Amén. Dios no solo es lo que te va a dar, la mayor promesa de Dios es que Él estará contigo durante todo tu camino. Pues deseamos que haya sido de Amén. gran bendición este tema que en esta ocasión Arbey nos compartió y pues los esperamos en la siguiente transmisión de Voces de Misericordia. Los invitamos también a seguir las redes sociales de Irrefrenable Misericordia. Que tengan pues un bendecido mes, ¿eh? Dios está con nosotros. Bendiciones.